En este mes, mis queridos hermanos, estuve compartiendo con ustedes una serie de temas relacionados con el sacerdocio universal. Hablamos acerca de lo que significa el sacerdocio universal como una doctrina, es una enseñanza que tenemos la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, en la cual nosotros creemos que todos los discípulos de Jesús, todos aquellos hombres y mujeres de diferentes edades, pueden ser niños o pueden ser ancianos, que han creído en Jesucristo, el Señor les ha dado una comisión, les ha dado un llamamiento a usted y a mí para que nos constituyamos en sus sacerdotes, en aquellas personas que pueden acercarse a su presencia, aquellas personas que pueden ministrar a Dios, pero también aquellas personas que han recibido una comisión de llevar un mensaje esperanzador al mundo entero que sufre de la crisis y el caos por causa del pecado. Estuve hablando entonces los días anteriores, domingos, acerca de un caso particular, el caso de Andrés, el apóstol Andrés, y cómo Andrés nos reflejó lo que significa ser sacerdotes, ser esos puentes, esos intermediarios, esas personas que conectan a las personas con Dios, esos discípulos de Jesús que hacen puentes para que los que no conocen a Jesús se encuentren con Jesús. Andrés nos contó una historia muy fascinante cuando él tiene su encuentro personal con Jesús y lo primero que hace es llevar a sus amigos, llevar a su hermano Pedro para que conozca a Jesús. Y esa es una gran motivación que nosotros debemos tener ahora y los días que el Señor nos dé sobre esta tierra. Cada persona debe conocer a Jesús, su familia, sus amigos, y usted y yo somos los responsables de presentarles a Jesús. Una segunda historia que estuvimos abordando acerca de Andrés fue esa escena maravillosa cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, y Andrés, como todos los demás discípulos, se sintieron preocupados ante la pregunta de Jesús: ¿cómo hacemos para darle de comer a todas estas personas? Ya algunos habían fallado con sus respuestas, pero a Andrés se le ocurrió una idea loca y llevó a un niño que llevaba unos panes y unos pececillos y le dice al Señor: aquí está esto, yo sé que no es mucho, quizá no alcance, pero aquí está esto. Y a través de esa idea loca, el Señor Jesucristo hizo una multiplicación, un milagro, donde comieron muchísimas personas. Y el día anterior, domingo, les hablé acerca de Andrés, un sacerdote para los curiosos, y cómo Andrés, al encontrarse con unos griegos que querían conocer a Jesús, inmediatamente dijo: no hay más tiempo que perder, se los voy a presentar a Jesús. Así que habló con Jesús respecto de esa curiosidad que tenían los griegos. Y a partir de esa narración vemos todos una serie de acontecimientos que sucedieron. Jesucristo dijo: ahora que los gentiles también me quieren conocer, es el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y también el Señor nos hizo un llamado, que en medio de esa curiosidad y de ese interés que el mundo iba a tener por conocer a Jesús, nosotros, ustedes y yo, tendríamos que estar dispuestos a ofrecer nuestra vida por la causa del reino del Señor. De eso estamos hablando y hoy quiero cerrar este mes con el tema el compromiso sacerdotal. El compromiso sacerdotal. Miren, mis queridos hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. Es un gran privilegio. Ser hijos de Dios es una gran bendición, mis queridos hermanos. Mire, cuando usted y yo no teníamos valor como seres humanos, de verdad, por causa del pecado y por causa de estar separados de Dios, sencillamente nuestra vida se había deteriorado. Habíamos perdido lo que es la imagen de Dios en nosotros, se había manchado, se había dañado esa imagen en nosotros. Y no teníamos más que un comportamiento pecaminoso. Pero gracias al favor que nos ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de morir por nosotros, nosotros hemos alcanzado la gracia y ahora ya no somos más hijos de condenación, ya no somos más hijos de pecado, sino que ahora usted y yo nos hemos constituido. El Señor nos ha dado el derecho, la potestad de ser sus hijos porque hemos creído en Él. ¡Qué gran privilegio, mis queridos hermanos! Usted y yo no somos cualquier persona. Usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros debemos tener un comportamiento adecuado.
como hijos de Dios, una conducta adecuada como personas que conocen la luz y que viven en la luz y que somos la luz. Nuestro comportamiento no puede ser como el de cualquier persona. Y ese es un gran desafío que nosotros tenemos el día de hoy, de ser verdaderos cristianos, de ser los sacerdotes del Señor para este tiempo. Mire qué vergonzoso es cuando las personas no cumplen adecuadamente o no viven adecuadamente según su dignidad. Nuestros políticos, cuando ellos no se comportan a la altura del cargo que ellos ostentan, sencillamente dan vergüenza. Y nosotros les exigimos y queremos que ellos tengan un comportamiento más honorable, más digno, más honrado, más honesto. Y cuando ellos fallan y se comportan como un cualquiera, sencillamente nosotros nos sentimos indignados, avergonzados, molestos, tristes de ver tal comportamiento. De la misma manera, cuando un hijo de Dios no tiene un comportamiento a la altura del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, sencillamente es algo penoso y vergonzoso. Así que no es sencillamente una especie de obligación tener que tener cierto comportamiento, sino que es parte de nuestra naturaleza. El compromiso sacerdotal, el tema para este día. Fíjese, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían un llamado para una tarea que era exclusiva de ellos. Nadie podía cumplir con la tarea de los sacerdotes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo, el libro de Levítico, donde se habla acerca de los sacerdotes. Nadie podía cumplir con la función más que ellos. Nótelo, porque eso es parte de lo que usted y yo tenemos que ir entendiendo en nuestra vida. Nadie puede cumplir con la tarea que usted y yo debemos cumplir. No es una tarea para los ángeles que viven en el cielo, que están con el Señor, que están ministrando a la iglesia del Señor. No es una tarea de los políticos, no es una tarea de las ONG, no es una tarea de las universidades. Hay una tarea que es exclusiva de los hijos de Dios, de los sacerdotes del Señor. Así que es una tarea suya y es mía. Esta tarea era de muchísima importancia, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Requería una alta responsabilidad y un alto compromiso, por supuesto. Ellos tenían a su cargo, mire, ministrar a Dios y también ministrar al pueblo. Ministrar se refiere a servir a Dios y servir al pueblo. Para hacerlo, Dios había escogido a una familia, no a todas las familias de Israel, no a todas las familias de los levitas, sino a la familia de Aarón. Los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, serían los responsables de la tarea sacerdotal. Dios había dicho a Moisés, eso en Éxodo capítulo 28 versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:1. El acto de consagración de los sacerdotes era una ceremonia única, solemne y de mucho significado. Ya se puede usted imaginar aquel momento cuando fueron consagrados a Aarón y sus hijos como sacerdotes para el pueblo, como intermediarios, como puentes que iban a traer la bendición de Dios y también iban a traer las ofrendas del pueblo delante de la presencia del Señor. Fue un acto con mucho significado. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 37. Bueno, en ese libro se describe de cómo iba a ser el momento de la consagración. El proceso de dedicación, según lo que nos dice el libro de Levítico 8:35, fue un momento muy especial. Duró varios días, 7 días de consagración, donde esta familia sacerdotal se consagraría a la puerta del tabernáculo. No podían entrar al tabernáculo, esa tienda que Dios había mandado hacer, sino que en la puerta iban a estar consagrándose. Debían cumplir con este rito con mucho cuidado. Allí hay una serie de ceremonias, de sacrificios, de ofrendas, de purificación que debían estar haciendo. Nótelo, porque esto tiene que ver con la vida consagrada de los sacerdotes. Y estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, estoy hablando de la iglesia. No somos cualquier persona, no somos cualquier individuo, somos hijos de Dios que tenemos una función extraordinaria en esta tierra.
Debían cumplir con este rito con mucho cuidado, ya que de no hacerlo, fíjese, podrían morir, dice la Escritura. Así de serio era este asunto, como usted lo lee en Levítico 8:35. Todo ese ritualismo, mis queridos hermanos, un ritualismo ceremonial que posiblemente nosotros no comprenderíamos en este tiempo, le daba el sello de importancia a la tarea sacerdotal. Así que cuando Martín Lutero en 1517 habló del sacerdocio universal de todos los creyentes, él había llegado a conclusiones profundas de lo que es un verdadero cristiano. Ante esa contradicción donde la iglesia del Señor vivía de una manera desenfrenada y pagana, viviendo en los vicios, viviendo en el pecado, y solamente había una clase que le servía a Dios, y eso era el clero. Martín Lutero dijo, no puede ser así, no puede ser que solamente una clase, digamos en este tiempo pastores o líderes, sean los únicos que honren a Dios y haya un pueblo, haya una iglesia que vive de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a sus propios gustos. Martín Lutero nos dio esa reflexión profunda del sacerdocio universal, y es que así es una verdadera práctica de consagración, de mucho compromiso y responsabilidad, lo que implica, lo que Pedro también nos dijo, somos real sacerdocio. Aleluya. Aarón y su familia entendieron, por lo que hicieron, como dice Levítico 8:36, hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y ahí vemos una característica muy importante. Los sacerdotes del Señor tenemos que tener mucho cuidado para oír, para atender lo que Dios está pidiendo. Es fácil nosotros confundirnos y decir, es que todo mundo lo hace, es que aquí así es la cultura. Nosotros tenemos una propia cultura, mis hermanos, la cultura del reino, la que está en la palabra del Señor. Aleluya. Mire, el fuego extraño se pagaba con la vida. Los sacerdotes no podían hacer lo que quisieran. Los sacerdotes no podían vivir de acuerdo a sus deseos personales o carnales. Ellos tenían que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Podían pagarlo con su vida. Triste situación fue vivida por Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño a Jehová que él nunca les mandó. Por lo que la Biblia dice en Levítico capítulo 10, versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Eso me recuerda también lo que dijo San Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, 16, ten cuidado de ti mismo. Le recuerda San Pablo a Timoteo, y yo traigo esa palabra para usted y para mí. Tenga cuidado de usted mismo y de lo que cree y de la doctrina que usted está creyendo, porque esa doctrina usted la lleva a la práctica. Persiste en esto, dice San Pablo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A lo mejor las personas donde usted da testimonio, en su casa, en su trabajo, en su escuela, donde usted tenga presencia, y a lo mejor usted está dando un testimonio de hijo de Dios, de sacerdote de Dios. Pero puede ser que lo que usted hace no esté conduciendo a las personas a Dios, sino todo lo contrario, los esté alejando de la presencia del Señor. Es una gran responsabilidad, mis hermanos, pero también es un alto honor el que Dios se haya fijado en nosotros para que seamos sus ministros, sus sacerdotes, su iglesia, la escogida, la iglesia escogida del Señor. Aleluya. Siendo tal responsabilidad demasiado difícil para cumplir, para que nosotros la cumpliéramos con fidelidad. Recuerde que muchos sacerdotes fallaron en la antigüedad a tal grado que Dios se cansó de ellos. Así nosotros vemos en la Escritura que alguien, Jesucristo, tomó ese lugar para guiarnos como el sumo sacerdote. Jesús cumplió ese papel sacerdotal con excelencia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo 1 y 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que Él también está rodeado de debilidad. Así Jesús, lo encontramos en el versículo 8 y 9 de Hebreos 5, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Mire qué interesante. Es un trabajo, es un oficio profundo, interesante que Jesucristo realizó. Y Él fue nuestro sumo sacerdote. Él abolió todo aquel sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y Él se constituyó en nuestro sumo sacerdote, en el intermediario principal. Y ahora tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el intermediario, el que nos acerca a la presencia de Dios. Pero también nosotros entendemos que nosotros hemos sido llamados para acompañar a Jesús en esa tarea de acercar a las personas a la presencia de Dios. Aunque ya no tenemos una familia específica para ocuparse del oficio sacerdotal, todos los cristianos somos llamados a cumplir tal función sacerdotal. Somos llamados a ministrar a Dios y al mundo. Aprendamos en esta reflexión una verdad muy importante. Cada discípulo tiene un compromiso con Dios y el mundo. Cada discípulo tiene un compromiso con Dios y con el mundo. Aleluya. Por supuesto que ese compromiso con el mundo no tiene que ver con pecar junto con el mundo, sino que nuestro compromiso es de ayudar al mundo para que se encuentre con Dios. En este último estudio sobre el sacerdocio universal de todos los creyentes, deseo presentar por lo menos 3 compromisos que los discípulos de Jesucristo debemos cumplir en fidelidad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tema es un tema amplio, como ya lo hemos venido tratando 4 domingos atrás. Es un tema profundo, pero me enfocaré en una historia que nos ilustrará esos compromisos que usted y yo debemos tomarlos para nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Dios. Y si usted quiere hacer de su vida cristiana algo muy relevante, yo le voy a animar, a desafiar como su hermano, como su amigo, para que nos unamos y asumamos estos compromisos delante del Señor. Por favor, le invito a que busquen la Escritura, San Mateo capítulo 28. Dice la Biblia en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame entonces, a través de esta historia muy interesante, hablarle de 3 compromisos donde nosotros, los sacerdotes del Señor, debemos estar involucrados, debemos estar concentrados, enfocados en asumirlos y cumplirlos. Note, en este pasaje que acabamos de leer, los discípulos ya son 11, Judas Iscariote se había suicidado ahorcándose, y ahora están 11 discípulos que han estado con Jesús por más de 1 año y medio, quizá 2 años. No tenemos así el tiempo exacto que estuvieron con Jesús. El ministerio de Jesús duró 3 años, pero ellos le acompañaron posiblemente 1 año y medio o quizá 2. Hay 11 discípulos que ya han caminado con Jesús todo ese tiempo, han estado escuchando las enseñanzas del Maestro, han visto los milagros, han crecido, han madurado estos discípulos. Tuvieron la experiencia de la de la crucifixión y luego de la resurrección. Han visto a Jesús resucitado.
Sus vidas están cada vez más afirmadas. Ese es el contexto, la figura de estos 11 discípulos que encontramos en este escenario. Son personas que han crecido. Son personas que se han desarrollado como discípulos. Y es un ideal suyo y mío. Es a donde debemos apuntar, llegar a crecer, mis hermanos. Pero veamos entonces en estos discípulos esos 3 compromisos de los que les voy a hablar. El primer compromiso es un compromiso con su palabra, con la palabra de Dios. El compromiso con la palabra, con su palabra. Aleluya, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 16. Regresemos allá al versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aleluya, mis hermanos. Qué bonita historia que refleja una realidad. Los discípulos habían aprendido a obedecer ciegamente a su Señor. Porque aunque no se puede ver mientras obedecemos al Señor, usted sabe que estos son actos de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que estos discípulos ya habían entendido que aunque no miraran las cosas, tenían que atreverse a dar los pasos de fe en obediencia a la palabra de Dios. Qué bonita historia, mis hermanos. Qué historia más interesante, qué historia más desafiante para usted, discípulo del Señor, y para mí en este tiempo, donde estamos escuchando muchas voces que nos quieren alejar de la presencia del Señor, de la voluntad del Señor, pero usted y yo tenemos que asumir un compromiso. Compromiso con la palabra, con su palabra. Aleluya. Habían aprendido entonces a obedecer al Señor. No dispusieron quedarse a ir a otro lugar o ir a otro lugar. Cuando Jesús les dijo, nos vamos a encontrar en aquel monte donde hemos estado muchas veces. Quiero que vayan a Galilea y allí me encontraré con ustedes. Qué triste hubiera sido que los discípulos, en vez de ir a ese lugar donde Jesús les ordenó, se hubieran ido para otro lugar. Qué triste hubiera sido que esos discípulos, en vez de obedecer, hubieran dicho, no queremos ir allí, mejor nos quedamos acá. Fíjese, a veces nosotros echamos a perder los proyectos del Señor. Bueno, Él siempre los va a cumplir, por supuesto, con nosotros o sin nosotros. Pero a veces nosotros dejamos de ser participantes, mejor dicho, de los proyectos del Señor, porque no atendemos la palabra del Señor. No somos capaces de escuchar con atención qué es lo que Jesús nos está diciendo. Y en vez de ir al lugar donde Jesús nos está diciendo que vayamos, terminamos yendo en otros rumbos. Y eso nos está sucediendo, mis hermanos. Como iglesia nos estamos confundiendo. Pareciera que ya no estamos escuchando, discerniendo la voz del Señor. Pero aquí miramos un desafío en ese compromiso que los discípulos nos reflejan. Fueron a donde Jesús les mandó que fueran. Aleluya. Muchos cristianos, mis queridos hermanos, ignoran la voluntad de Dios. Así se disponen a hacer las cosas que les parece que son buenas. Yo a veces me siento un poco preocupado porque en este tiempo de pandemia se han levantado muchas voces por todos lados de personas que tal vez no tienen un compromiso serio con la iglesia y vienen a dar opiniones diciendo, es que la iglesia debería cambiar esto, debería dejar de hacer esto, ya no tendría que hacer esto. Yo digo, pero ¿con qué solvencia, con qué autoridad vienen a querer hacer cambios de praxis en la iglesia, cuando en la Biblia tenemos que es una obligación, tenemos un mandato por esa praxis para la iglesia? Y entonces, a veces con buenas intenciones, no digo que sean malas intenciones, pero a veces con buenas intenciones podemos equivocarnos si terminamos haciendo cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos. No basta con las buenas intenciones, mis hermanos, usted y yo lo sabemos. No basta con tener buenas intenciones. Los sacerdotes de Dios requieren obedecer su palabra. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 1 de Josué,
usted encontrará aquellas frases desde el versículo 6 hasta el versículo 9, donde Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo menciona. Bueno, 4 veces, pero hay 3 que nosotros hemos referido muy puntualmente. Pero en la segunda vez que el Señor le dice, esfuérzate, en esa segunda vez le dice, esfuérzate en poner en práctica mi palabra. Esfuérzate en obedecer, esfuérzate en cumplir con diligencia. Me gusta la historia en el primer libro de Reyes, capítulo 6, estaba meditando un día de estos, donde Salomón estaba afanado por construir el hermoso templo que llevó su nombre, el templo de Salomón, bañando las paredes en oro, afanado yendo a traer madera de lugares especiales donde venían maderas finísimas, todo su esfuerzo, toda su pasión por construirle una casa a Dios. Y en el capítulo 6, versículo 11, se le aparece Dios a Salomón y le dice, Salomoncito, respecto a la casa que estás construyendo, no vayas a creer que mi presencia va a estar allí. Te lo parafraseo. No vayas a creer que mi presencia va a estar allí. No vayas a creer que porque tiene oro y porque tiene maderas lindas y porque tiene cosas brillantes y tiene cosas preciosas, no vayas a creer que mi presencia va a estar allí. En el versículo 11 y 12 dice, mi presencia va a estar si cuidas en poner en práctica mi palabra. Aleluya. Esa palabra me desbarató, mis queridos hermanos, el pensamiento, el corazón, porque muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero poca obediencia a la palabra. Queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero poca obediencia a la voluntad del Señor. Y es allí donde Primera de Samuel capítulo 15 y versículo 22 nos recuerda, obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Obedecer no es una tarea fácil, mis queridos hermanos. Es una tarea difícil para el ser humano. No es una tarea fácil para los discípulos de Cristo. Es una acción a la que el discípulo debe irse acostumbrando en la medida que va descubriendo lo hermoso, lo edificante que es obedecer la palabra del Señor. Como aquellos sacerdotes de la antigüedad, hoy día se necesitan sacerdotes que conozcan y amen hacer la voluntad divina, que disfruten su praxis cristiana. ¿Cómo podemos lograr eso? Permítame, como un su hermano, como un su amigo, un hermano en la fe, permítame por lo menos darle 3 consejos para que usted y yo vayamos asumiendo el compromiso con la palabra del Señor. En primer lugar, disciplínese o disciplinémonos en la lectura bíblica y en la oración. Disciplinémonos. Estudiar la Biblia es una disciplina. Orar es una disciplina. Y usted puede poner como en balanza y ambas disciplinas son muy importantes. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué interesante es que nosotros nos ocupemos en la lectura de la palabra del Señor. Es muy importante que usted aprenda a escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor, revelada en la Santa Escritura. También nos dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oren en todo momento. La traducción lenguaje actual dice así, oren en todo momento. Aleluya. Miren, mis hermanos, qué importante es que desarrollemos esta disciplina para ir teniendo esa capacidad de discernir la voluntad del Señor, escuchar la palabra del Señor y comprometernos con ella. Aleluya. Eso hará la diferencia entre los sacerdotes de este tiempo que logren triunfar, mis hermanos. Entre usted, discípulo del Señor, hijo de Dios. Si usted va a alcanzar la corona de vida, la corona de justicia, es porque usted asumió un compromiso con la palabra de Dios para hacer la palabra de Dios, comprometerse con hacer la voluntad del Señor y rogar al Señor en oración que le bendiga con fortaleza para lograrlo. Aleluya.
Una segunda recomendación en esta misma línea es: descubra la voluntad de Dios para sus prioridades, para hacerlas sus prioridades. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero decirle que la voluntad de Dios no cambia. San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted lee la Biblia, si la ha leído varias veces, de atrás para adelante, de adelante para atrás, si usted ha leído la Biblia, usted es un lector de la palabra, estará de acuerdo conmigo en que hay algunas cosas que son permanentes, no son temporales, son permanentes. Amar, servir, creer, adorar, obedecer, siguen siendo esas condiciones que Dios nos pone para disfrutar de su bendición. Aleluya. Y una tercera recomendación que yo le puedo dar está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mi recomendación es: viva según la sabiduría divina. Vivamos según la sabiduría divina. Queridos hermanos líderes que predican la palabra también, por favor, prediquemos la palabra. Yo sé que usted tiene buenos libros y que se han escrito muchos libros, muy buenos libros que le han impactado. Pero nosotros no vamos a predicar lo que dicen los libros. Nosotros tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. Así que no se afane tanto por leer muchos libros y traer una serie de conceptos a su reflexión. Preocúpese por escudriñar la palabra, meditar en ella y extraer el mensaje, lo que conocemos como exégesis. Sacar el mensaje de la palabra y poder ofrecérselo al pueblo del Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, es nuestra consigna. Ella expresa la voluntad directa de nuestro Señor, la cual procuremos cumplirla. Esa voluntad es buena, es agradable para nuestra vida. Aleluya. Un segundo compromiso del que les quiero hablar es el compromiso con la adoración. El compromiso con su adoración. Adorar a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Regresemos a San Mateo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Aleluya. Qué interesante texto, mis hermanos. Mire que son cositas pequeñas que Mateo está escribiendo, pero son grandes enseñanzas. Fueron estos discípulos en obediencia hasta el monte, estaban ellos en Jerusalén y viajaron esos más de 100 kilómetros hasta llegar a Galilea y fueron a la montaña donde ellos ya sabían que era el lugar de encuentro con Jesús. Cuando le vieron, no hicieron otra cosa más que la que ya sabían hacer. Se postraron al suelo, con su frente en el suelo y adoraron a Jesús. Aleluya. Aquellos discípulos no tuvieron dificultad para adorar, mis hermanos. Adorar a Dios es una actitud que refleja la piedad. Piedad significa saber darle a la persona lo que ésta se merece. ¿Y qué cree usted que merece Dios? ¿Dinero? ¿Flores? ¿Aplausos? Él merece toda nuestra adoración. Él merece que nosotros nos postremos delante de Él, nos rindamos delante de Él, le reconozcamos, le reverenciemos, le demos todo nuestro respeto, nuestra honra, porque Él lo merece. Él es digno de suprema alabanza. Él es más sabio que nosotros. Él es más fuerte que nosotros. Es más poderoso que nosotros. Nosotros podemos darle nuestra adoración. Aleluya. La única manera de relacionarnos con Dios es en actitud de adoración. Cuando usted lee la Biblia siempre va a encontrar a personas que, aunque tenían mucha confianza con el Señor Jesús o con Dios, sencillamente cada vez que se acercaban a Él lo hacían con profundo respeto, con profunda devoción. Adorar a Dios es hacer morir al ego y estar dispuesto a inclinarse ante el Creador de todo, mis hermanos. Los sacerdotes de la antigüedad entendieron que debían estar comprometidos con la adoración a Dios. Una actividad
que hacían con racionalidad, con emotividad, pero también con voluntad libre. Aleluya. Y usted no debe sentirse preocupado por demostrar que usted es un adorador de Dios, por expresar que usted es una persona devota de Jesucristo. No tiene en ningún momento por qué sentir vergüenza de eso, porque usted y yo somos sacerdotes de Dios. Nos debemos a Él, le servimos a Él con todo el corazón, con toda nuestra pasión, con nuestro entendimiento, con nuestras acciones. Aleluya. La vida entera del sacerdote era una alabanza al Señor. Así era la vida del sacerdote. Un sacerdote sabía cómo hacer sonreír a Dios, haciendo al pueblo agradable ante Él. Cuando mi hijo era pequeñito, tiernito, me gustaba irlo a contemplar a su cunita. Y allí estaba él acostadito, dormido, con sus ojitos cerrados, envuelto, calientito. Y no me provocaba ninguna otra cosa más que sonreír. ¿Por qué sonreía este papá al ver a su hijo dormidito? Porque yo lo miraba a él lleno de confianza, durmiendo con tranquilidad, con serenidad, con la confianza de que su padre lo estaba cuidando. Y yo cuando lo miraba sonreía. Yo decía, qué lindo, me encanta verlo así confiado. El sacerdote tenía esa gracia para con Dios. Tenía la habilidad para hacer sonreír a Dios cuando se acercaba con toda su integridad, cuando se acercaba con toda su devoción, con todo su respeto, con todo su amor. Dios sonreía. Y cuando el sacerdote le traía al pueblo, a su pueblo, Dios sonreía al ver a sus hijos, al ver a su pueblo. Aleluya. Debemos entender entonces que este compromiso solo puede desarrollarse en la medida que la persona va descubriendo y reconociendo el alto grado de honor que merece aquel que le ha llamado y le ha enviado. ¿Cómo logramos esto? Permítame así rapidito mencionarle algunas recomendaciones. ¿Cómo logramos asumir un compromiso con la adoración? En primer lugar, desarrollemos un conocimiento íntimo de Dios. Desarrollemos un conocimiento profundo, íntimo de quién es Dios. Si usted la vida cristiana la lleva muy superficial, si usted no profundiza en la fe y usted dice, es que para mí no es la teología, yo no quiero nada de teología, usted está muy equivocado. No podemos ser cristianos si no teologizamos, si no pensamos en nuestra fe. Eso es teologizar. Teologizar no vaya a creer que es una actividad mundana, una actividad diabólica. Teologizar es lo que hacemos los hijos de Dios. Pensamos en lo que Dios nos dice. Pensamos e imaginamos en lo que Dios se ha revelado ante nosotros. Y yo le animo, le desafío para que usted desarrolle un conocimiento más íntimo de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya, mis hermanos. Qué gran texto. Una invitación para que, mis hermanos, conozcamos a Dios en intimidad, en profundidad. Usted necesita pasar tiempo con el Señor. En segundo lugar, le recomiendo, venzamos nuestro ego, mis hermanos. Venzamos nuestro ego. Nuestro ego quiere estar siempre orgulloso, soberbio. Venzámoslo. Para asumir el compromiso con la adoración y poder postrarnos ante el Señor, mire, aceptemos, Él es más importante, incluso que nosotros mismos. Él es Dios, Él es soberano, Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, es quien nos compró, mis hermanos, aleluya. Así que yo le recomiendo, venzamos nuestro ego. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire qué profunda verdad. Andemos en el Espíritu y no
satisfagamos. Aunque la carne nos diga, tengo hambre de pecado, tengo hambre de lo carnal, usted no satisfaga. Y eso tenemos que esforzarnos. Es morir a nosotros mismos para que nuestro amor esté enfocado profundamente en Dios. Y en tercer lugar, le recomiendo, reconozcamos la dignidad suprema de Dios. Reconozcamos su dignidad suprema. Reconozcámosle como Dios. De otra manera, si nosotros tenemos una caricatura de Dios, si nosotros tenemos la imagen de Dios distorsionada, y yo sé, Dios es nuestro amigo, así se ha revelado Él. Pero cuando nosotros confundimos la amistad revelada en la Escritura con la que tenemos, disculpe la expresión, con nuestros cuates, llegamos a creer que con nuestro Dios la amistad tiene que ver con irrespeto. La amistad tiene que ver con ponernos al mismo nivel. Jamás. Él es Señor, Él es Rey. Y aunque Él dice que es nuestro amigo, nosotros no podemos abusar de esa confianza y debemos reconocer su alta dignidad, su suprema dignidad. Fíjese que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, Juan dice, aquel Juan que se recostó sobre su pecho, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínese, ese pobre Juancito, cuando ya estaba viejito, más de 90 años quizá, allí en el exilio, tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado. Y cuando le vio, él dijo, me voy a morir, no soporto mirar la gloria, la majestad de mi Señor. Y cayó como muerto, desmayado. Y entonces viene el Señor, ya es voluntad de Él, a darle fortaleza y puso su mano y le dice, no temas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. A menos que usted y yo reconozcamos la dignidad suprema de nuestro Señor, nunca vamos a poder desarrollar ese grado, ese compromiso con la adoración a nuestro Dios. Dios debe ser primero en nuestro corazón. Él es digno de suprema alabanza y adoración. Aquel discípulo que con diligencia se aproxima, con fe, se encontrará con un Dios ante el cual se debe postrar. Para esos discípulos era muy fácil. Se encontraron con Jesús en aquella montaña y no dijeron, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo te va? Qué bueno verte. No. Ya sabían lo que tenían que hacer. Los protocolos naturales de un discípulo, de un sacerdote es, cada vez que me encuentre con el Señor, mi vida se tiene que postrar ante Él. Y le debo dar adoración. Y le debo dar mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto profundo hacia mi Señor. Y en tercer lugar, quiero mencionarle el tercer compromiso, donde los sacerdotes del Señor debemos estar debidamente enfocados, atrapados. El compromiso con la misión. El compromiso con ese deseo de Dios que hoy conocemos en la iglesia como la Missio Dei, la misión de Dios. Y la misión de Dios es salvar lo que se había perdido. La misión de Dios es poner en orden nuestra Guatemala llena de caos económico, político, social. La misión de Dios es transformar las esferas más violentadas de la sociedad y que allí la luz del Evangelio brille. Dice el versículo 17, allí en su segunda parte, San Mateo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire esa expresión, algunos dudaban, por no decir todos entraron en una especie de temor, de preocupación, de dudas. No era fácil, mis queridos hermanos, para aquellos discípulos ese momento crítico. Le vuelvo a repetir que ellos estaban ahora atravesando por un momento de mucho peligro para sus vidas.
Los seguidores de Jesús, que ese Jesús ya había sido crucificado en una cruz, ahora corrían el mismo peligro de ser llevados al martirio, a ser crucificados. Y como humanos ellos se llenaron de cierto temor. Es lógico. ¿Qué sucedería en los siguientes días? Era la pregunta que posiblemente se hacían. Que también nosotros nos podremos estar haciendo después de un año tan agitado como el que hemos tenido los meses anteriores. Y nos podríamos preocupar, ¿cómo va a ser el 2021? Cuando ya se nos anuncia que va a haber inflación, cuando ya se nos anuncia que va a haber incremento a los impuestos, cuando ya se nos anuncia de que posiblemente la canasta básica va a aumentar y nuestro salario va a seguir siendo igual, cuando se nos anuncia todas esas malas noticias, nos llenamos de preocupación y entonces viene la duda para nuestro corazón. Y en vez de poner nuestros ojos en aquel resucitado, delante de quien nos acabamos de postrar, nosotros nos enfocamos en lo que vemos a nuestro alrededor. Esos discípulos estaban preocupados y con razones para estar preocupados, como usted y yo podemos estarlo ahora también. Dichas dudas que esos discípulos tenían y que nosotros también, serían disipadas con el anuncio de la misión. La razón y propósito de su vida estaba en ser sacerdotes de Dios para el mundo. Aleluya. Proclamando el año agradable del Señor en las naciones, ellos encontrarían una razón motivante para disipar toda duda en su corazón. Por lo general, mis queridos hermanos, amigos, hermanos, compañeros de iglesia, abandonamos la misión cuando nos llenamos de dudas en el corazón. Cuando vemos el desafío 2021 y nos vemos en el espejo de nuestra economía y vemos nuestra billetera, vemos nuestra cuenta bancaria que ha desaparecido y vemos que viene un gigante económico, social, crítico, político ante nosotros, nosotros nos llenamos de duda el corazón. No es que dudemos de Dios, dudamos de nosotros, dudamos de nuestras capacidades, dudamos de nuestra sabiduría y de nuestros recursos. Quizá tengamos una clara imagen de Dios, pero tenemos una distorsión de nosotros mismos. Desconfiamos de nuestras capacidades y de nuestros recursos. Nos olvidamos que la misión se hace con las capacidades de Dios y con los recursos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, mis hermanos. El que duda, usted lo sabe, sufre de parálisis. Nuestra vida no avanza cuando nosotros nos llenamos de dudas en el corazón. Puede ser una duda válida. Si usted se pregunta, ¿cómo hará la tarea con sus fuerzas? Por esa razón, yo quisiera responder una pregunta. ¿Cómo usted se libra de la desconfianza? Cuando la desconfianza viene a su vida, cuando la duda le atrapa, cuando usted no puede mirar al Señor de la misión, sino que usted mira los problemas que están a su alrededor. Le doy por lo menos algunos tips, algunas recomendaciones. Confíe en la autoridad del que le envió. Jesucristo, ante esa escena de duda, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Confíe en la autoridad de Jesucristo, quien le dice: te he comisionado como mi sacerdote, como mi hija, mi sierva, para este tiempo. Aleluya. La Biblia dice en Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Jesucristo que nos llama, ese es el Jesucristo que nos dice: eres mi sacerdote, aleluya, para este tiempo. Bendito sea Dios. Saquemos la duda del corazón y aceptemos que quien nos está enviando a servir en este mundo es el Dios eterno todopoderoso. Una segunda recomendación, voy rapidito. Confíe en la importancia de su tarea, la tarea que Dios le ha dado. Mire, nuestra tarea no es cualquier tarea. Nuestra tarea no es la tarea de un ingeniero que hace puentes, que hace carreteras, que hace edificios.
Nuestra tarea no es tan común como la de un abogado, con todo respeto a los profesionales del derecho, pero no es tan común como la de un abogado. Nuestra tarea no es tan poco enfocada o tan diminuto su enfoque como la de un médico, quizá, con todo respeto a todos los profesionales. Nuestra tarea, mis hermanos, es mucho más importante. La tarea de un sacerdote del Señor es mucho más importante. Tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con la restauración del cosmos. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y por último, confíe en la compañía de aquel que le envió. Aleluya, mis hermanos. Jesucristo les dijo allí en el versículo 19, como la tarea de ustedes es muy importante, no lo olvide, su tarea es muy importante. Quiero que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire qué importante tarea. Y ahora el Señor Jesucristo nos recuerda, y es una recomendación más para usted y para mí: confiemos en la compañía de aquel que nos ha enviado. Dice el versículo 20 al final: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Quiero terminar diciéndoles en una palabra de conclusión, en un cierre de este mensaje: los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron personas comprometidas con Dios y el pueblo. Fueron comprometidas, tuvieron compromiso. Desde la manera de vestir hasta el perfume que usaban, demostraba la calidad de persona que eran. Hoy todavía nos hacemos la pregunta: ¿debo vestirme como un mundano? Y entonces la pregunta simple sería: ¿sos un mundano o sos un sacerdote? Si sos un mundano, vestí y comportate como mundano. Si sos un sacerdote, vestí y comportate como un sacerdote. Así es la lógica. Yo no sé si usted tenga otra lógica, pero usted sabe que la lógica es así de simple. Así es el razonamiento, muy simple, muy lógico. Así que todo lo que somos debería reflejar lo que somos. Debían ser celosos de su oficio inigualable, ministrar a Dios y al mundo. Requería de una inteligencia y una sabiduría excepcional para cumplir a cabalidad cada una de sus funciones con diligencia. La diligencia es esa obediencia gustosa de hacer las cosas al pie de la letra. Para que no se le olvidaran todos los mandamientos del Señor, requería una inteligencia, mis hermanos. Para que usted recuerde la voluntad del Señor y no viva tal vez como una persona distraída. Usted debe ayudar, pedir al Señor que le ayude con una sabiduría adecuada para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Jesucristo fue ese sumo sacerdote que nos mostró el camino para llegar al Padre. Él cumplió a cabalidad la voluntad de Dios y nos ha ministrado perfectamente para que nuestra vida pueda tener un encuentro con el Dios verdadero. Habiendo cumplido Jesús su misión sacerdotal, nos ha comisionado a nosotros, sus discípulos, para que cumplamos con esa función en el mundo. Cada discípulo tiene un compromiso con Dios y el mundo. No lo olvidemos. No es cualquier cosa esa función. Es una función de vida o muerte. Representa la salvación o la condenación eterna. Para cumplir fielmente como aquellos primeros discípulos de los que hemos referido en San Mateo, necesitamos comprometernos con obedecer la palabra de Dios. Necesitamos comprometernos con adorar a Dios con todo nuestro ser, como el único centro de nuestra adoración. Y necesitamos, mis queridos hermanos, estar comprometidos con la misión. Soñar que el reino de Dios crezca, soñar que su iglesia local crezca,
Soñar que su barrio sea transformado por el poder del Evangelio debe ser también nuestro compromiso genuino por esa causa. Es tiempo de abandonar los ídolos y enfocarnos solamente en Dios. Él debe ser el único motivo de nuestra adoración. En un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos al Señor, se necesita que volvamos a nuestra principal función: ministrar a Dios y ministrar al mundo. Que Dios nos guíe, mis queridos hermanos, y nos conceda el privilegio de ser sus sacerdotes para este tiempo. Que Dios le bendiga a usted, mi querido hermano y hermana. Que la dulce presencia del Señor quede con usted en su hogar. Bendiciones para usted. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.